En 1985 la situación se hizo tensa. En noviembre del mismo año ocurrió la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. El M-19 convirtió en rehén a la cúpula de la rama judicial y puso en mortal peligro a los civiles presentes. Betancourt desechó el diálogo. En la contratoma militar no se guardó la debida protección con los civiles, no se realizó un ataque proporcional y con el incendio de la edificación quedaron calcinados los cuerpos de decenas de ocupantes. Este lamentable hecho conmovió la opinión nacional e internacional y marcó un nuevo período de violencia. Al asumir el gobierno Virgilio Barco en 1986, rechazó el diálogo con las guerrillas y se propuso conseguir la paz erradicando la pobreza. Para ello dio continuidad al PNR, que sin embargo seguía siendo un programa de alcance limitado. Lo que se buscaba era crear las condiciones, ¿no?, para que los campesinos encontraran un ambiente propicio hacia la reconciliación y al mismo tiempo darle a entender a la guerrilla que si el Estado llegaba a las zonas campesinas había también un espacio político para la misma, con lo cual se pretendía avanzar en una posible reinserción de la guerrilla a la vida civil. Las guerrillas se extendieron, avanzaron en capacidad de combate, técnica y armamento y se propusieron llegar a ser ejércitos regulares. En 1987, rota la tregua con las FARC, se fundó con participación de todos los movimientos la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En los años siguientes ocurrieron importantes acciones guerrilleras realizadas conjuntamente por los frentes de los principales movimientos. Paralelamente, los grupos paramilitares desataron una sistemática ola de atentados contra la Unión Patriótica y otros grupos de izquierda como el Frente Popular y A Luchar. Así, se emprendió la llamada Guerra Sucia, que cobró centenares de víctimas y pronto opacó cualquier intento de reconciliación. No hay duda que ha sido muy duro el impacto del asesinato de más de 1000 dirigentes y activistas sindicales. También por la intolerancia, también por esa concepción que desafortunadamente hoy quiere ponerse de nuevo de moda, que para solucionar el conflicto armado en el país se necesita mano dura. Eso creó un círculo vicioso, donde las FARC nunca tuvieron confianza en el proceso por el acentuamiento, digamos, de la presencia paramilitar. Había una conspiración montada desde el narcotráfico, los paramilitares, y tengo que decirlo con cierta aquiescencia del ejército, para impedir que este proceso avanzara con las FARC y con la Unión Patriótica. Para mí ese fue, digamos, como la gran frustración, ¿no? El gobierno tarde se dio cuenta de que había un plan de exterminio contra la Unión Patriótica. Por su parte, la guerrilla contribuyó a atizar este clima al cometer homicidios, secuestros, extorsiones y amenazas contra ganaderos, agricultores, comerciantes y autoridades civiles. A su vez, en 1989 el gobierno le declaró la guerra al narcotráfico, que había desatado una serie de acciones terroristas. El clima de inestabilidad se hizo grande. El narcotráfico se convirtió en un factor de poder, con enorme capacidad económica, de penetración y desestabilización. Lo peor de los finales del 80 y de los comienzos del 90 fue el narcoterrorismo. Es que eso superó con creces la violencia guerrillera, porque es que la violencia guerrillera, tal como se hacía en esa época, pues era una cosa de combate entre ellos y nosotros, ¿no es cierto? Y además para eso estamos entrenados y para eso estamos. A raíz del secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por parte del M-19, se creó por iniciativa de la sociedad civil una comisión de convivencia democrática que reclamó reanudar las conversaciones. Acto seguido, el presidente Barco propuso la llamada Iniciativa de Paz, posibilitando el acercamiento pero encaminado a la desmovilización guerrillera. Inmediatamente, varios expresidentes y personalidades crearon un grupo de intermediación llamado la Comisión de Notables. La Comisión de Notables, con la colaboración que yo presté, habló con las FARC, el Quintín Lame, el PRT, se buscó al EPL, hice los contactos directamente, se logró un documento por parte de cada una de las agrupaciones y se logró además que las FARC cesaran el fuego, una cesación total en todos los frentes.
Sin embargo, en la coordinadora guerrillera aparecieron diferentes posiciones. El M-19, debilitado, decidió negociar solo y de inmediato. La UCELN, reacia a los diálogos, solo consideró la posibilidad de un convenio para la humanización de la guerra. Las FARC aceptaban dialogar pero sin sacrificar la estrategia de guerra. Y el EPL, el PRT y el Quintín Lame propusieron una negociación coordinada, argumentando el agotamiento de la lucha armada y animados por el consenso que lograba la convocatoria de una constituyente. La guerra en la que estábamos embarcados no era posible ganarla por la vía de las armas, que por una serie de factores de la dinámica de esa guerra, por la ilegitimidad de la lucha armada y por la pérdida de vigencia histórica de la lucha armada, teníamos que buscar nuevas formas de participación. La negociación con el M-19 durante 1989 despertó una opinión favorable a la paz. Este movimiento firmó un pacto político que permitió el desarme de sus combatientes en el campamento de Santo Domingo, Cauca. Pero durante 1990 fueron asesinados 3 candidatos presidenciales: Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro del M-19 y Luis Carlos Galán del Partido Liberal, líderes de la oposición, la paz y la renovación política. No obstante, frente al desangre cobró fuerza la presión por la reconciliación e irrumpió un movimiento estudiantil denominado Todavía Podemos Salvar a Colombia, que promovió una consulta plebiscitaria de hecho para convocar a una constituyente. Simultáneamente el EPL, el PRT y el Quintín Lame iniciaron nuevas negociaciones de paz. Estos contactos nos llevaron a discutir realmente qué pensábamos nosotros frente a la paz del país. Nos llevaron a una segunda reunión en la cual hicimos el primer preacuerdo, también con consentimiento del conjunto del EPL. Ya Francisco Caraballo y los miembros del secretariado del partido decidieron que no apoyaban estas conversaciones. Fueron instalados 10 campamentos de paz del EPL en distintas regiones. El PRT negoció en Don Gabriel Sucre. El Quintín Lame dialogó en el Cauca. Cuando no se logró avanzar en el conjunto de la coordinadora Simón Bolívar, después de que el M-19 ya había hecho su proceso de negociación, el Quintín estuvo de cerca con el EPL y con el PRT y conjuntamente vieron las posibilidades de buscar un proceso de paz con miras fundamentalmente a la Asamblea Nacional Constituyente que en ese momento se estaba proponiendo. La firma de nuevos pactos de paz y los actos de desarme se dieron de manera escalonada durante 1991. El PRT arrojó sus armas al Mar Caribe. El EPL declaró simbólicamente dejar las armas a discreción de la constituyente. Luego fueron fundidas y con el metal se erigió en Medellín un monumento a la paz. El Quintín Lame firmó la paz en medio de las comunidades indígenas. Sin duda, el fenómeno político de mayor dimensión histórica fue la Constitución promulgada en 1991. Sentó las bases de un tratado de paz y a partir de allí surgirán otros diálogos con la guerrilla y nuevas experiencias en la construcción de la paz.